Bueno, chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de multiculturalismo para la clase de grado séptimo de Ciencias Sociales. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla con el tema que estaba listo para hoy y vamos a empezar a trabajar con ella. Entonces dice así, multiculturalismo en Colombia. Primero que todo hay que decir que el multiculturalismo es la cantidad de culturas que se establecen en un territorio. Todos los colombianos no tenemos la misma cultura, hay que decirlo y es importante dejarlo claro. Resulta y pasa que en Colombia tenemos múltiples culturas y múltiples formas de ver y entender el mundo. ¿Qué quiere decir eso, profe? Eso quiere decir que acá hay tribus indígenas, quiere decir que acá hay tribus afrodescendientes o negritudes, que acá hay ron, que acá hay mestizos, blancos. Entonces, cada uno de ellas, cada raza, tiene una forma propia de ver la cultura y entenderla para sí mismo. Por lo tanto, les decía entonces que a ver si nos pasa la secuencia, que indígenas, se estima que en Colombia hay aproximadamente 450 a 500 mil indígenas, que todos no son los mismos indígenas. Uno podría hablar de que todos los indígenas son iguales, no. Dentro de ellos existen 81 diferentes comunidades indígenas. Tenemos los guayú, tenemos los arhuacos, los cancuamos, tenemos los cogis, tenemos los huiguas, tenemos los guambianos, tenemos los Nucatmacú. Bueno, tenemos muchísimas tribus indígenas, los Embera Chamí, ¿m? Que ellos tienen unas propias formas de expresarse, de vestirse, tienen lenguas propias y eso pues hace que cada tribu tenga su propia cultura. Se asume que tenemos más de 64 lenguas indígenas en el país, o sea, es un país con una riqueza lingüística grandísima en las tribus indígenas que hay. La demografía en las comunidades indígenas representadas con mayor diversidad étnica y cultural, a pesar de constituir el 2% de la población colombiana. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que en Colombia somos 50 millones de habitantes, el 2% de esa población son indígenas, o sea, más o menos, si somos 45, 50 millones de habitantes, el 2% de esa cantidad de indígenas es más o menos como 900.000 indígenas, 1 millón de indígenas, y ocupan una parte pequeña del territorio. El resto de habitantes del territorio somos mestizos. ¿Mm? Luego, en los departamentos del Cauca, La Guajira, Nariño, Chocó, Caldas, se concentra la mayor cantidad de poblaciones indígenas del país. Amazonas, donde está la selva del Amazonas, el Baupés, el Guaviare, que también es frontera del Amazonas, la parte sur de nuestro país, el Putumayo, albergan el 78% de los pueblos o etnias existentes o pueblos indígenas. Cabe destacar una cosa importante, supremamente importante, y lo vamos a unir a el tema de la semana pasada, que era el desplazamiento forzoso. Y es que en estas zonas precisamente y a este tipo de poblaciones es a las que más se les presenta la violencia, de diferente, la violencia al Estado, la violencia de la guerra, esa guerra que hay o ese conflicto armado interno que existe ya hace más de 60 años en Colombia, más de 70 años en Colombia, y son las personas que mayor perjuicio tienen en este tipo de confrontamiento. Los afrocolombianos son todas las poblaciones negras del país, negras raizales, descendientes de los esclavos traídos a América durante el periodo de la conquista, desde el descubrimiento de Colón hasta 1819 con la independencia de Colombia, que disminuyó la trata de personas negras para el esclavismo. Se encuentran en todo Colombia, pero están localizados mayormente en la zona suroeste o noreste de Colombia. Zonas como cuáles, como la costa pacífica de Nariño, como la costa del Chocó, como la ribera, por ejemplo, de Panamá, todo este brazo y toda la parte alta de la costa atlántica, Magdalena, La Guajira
y toda esta zona es donde mayor concentración de población negra o afrodescendiente hay. Recordemos que ellos también, acá como lo muestra, lo va a mostrar el mapa siguiente, ellos también hicieron una independencia que se llama Palenque, San Basilio de Palenque, los primeros negros palenqueros fueron los que empezaron con el proceso de independencia. Miren, lo que está aquí en naranja que les estoy mostrando es donde mayor cantidad de habitantes negros hay. El Bajo Baudó, ¿m? Eh, el, el, en toda la parte de la costa atlántica, acá en esta parte del Magdalena, es donde se asienta entonces San Basilio de Palenque, una de las primeras independencias de Colombia hecha por los negros que elaboraron su propio territorio, en la costa del Pacífico, Chocó, Nariño, etcétera, y en parte de lo que corresponde a la zona de la Amazonía. Otras etnias que hay en Colombia que no tienen tanta distinción, pero que igual hacen parte de nuestra cultura, son los ron o gitanos, que en su mayor parte se encuentran en el Atlántico, en Bolívar, en el norte de Santander. Atlántico y Bolívar están en la costa atlántica, Santa Marta, Barranquilla. ¿M? Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, que es la parte baja hacia el Pacífico, Nariño y Bogotá. Árabes de la costa atlántica y la del Islam en San Andrés, que son religiones que nosotros venimos trabajando y que las vamos a entender cuando las estemos desarrollando. Raizal de origen africano escocés están ubicados en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Por eso es que ellos tienen un idioma diferente al español. Ellos entienden el español, pero hablan en un inglés diferente, un inglés más raizal, se podría decir. Se calcula que hay más o menos entre 10.000 y 25.000 habitantes de este tipo de etnias o de culturas. Bueno, devolvamos un poquito, devolvamos un poquito. El idioma oficial, aspectos lingüísticos para Colombia, el idioma oficial es el español, el castellano. El criol es la lengua de la Puebla raizal, o sea, de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sus bases de idioma son el inglés, pero contiene distintas expresiones dialécticas y gramaticales africanas propias. O sea, hay un revuelto de las dos. Por eso el inglés de ellos no es un inglés original como el de Inglaterra o el de Estados Unidos, sino que es un inglés que ha ido variando de acuerdo también a las formas lingüísticas de cada uno de estos pueblos. Lengua oficial de la región junto con el español, o sea, el inglés y el español son las lenguas originales. Se estima que hay más de 80 lenguas indígenas, Guayuna Quive en La Guajira, Nasa Yagüí y Guambiano en el Cauca, que es donde hay mayor población concentrada de indígenas, y lenguas de la familia Chipcha, entre otras, que ya estarían, por ejemplo, parte de los Embera Chamí. El multiculturalismo, bueno, en esta nos quedó, bueno, cambio a la Constitución. ¿El multiculturalismo qué es? Es la posibilidad que existan en un solo territorio como Colombia muchas otras culturas diferentes, a pesar de que todos seamos colombianos. Si vivimos en el territorio de Colombia, todos somos colombianos, pero ¿cuál es la diferencia? Que existen o hay diferentes comunidades que tienen sus formas de ser diferentes unas con otras, diferentes los indígenas, y dentro de los indígenas hay diferencias entre ellos, como la lengua, como sus tradiciones, como sus formas de vestir. Tenemos poblaciones diferentes como los afros y también ellos tienen sus diferencias, son diferentes los habitantes afrodescendientes de la costa del Pacífico como Chocó, Quito, Baupés, a los descendientes de, o más bien a los afrodescendientes que habitan la costa atlántica, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, La Guajira, ya acercándose a Maicao, ¿cierto? Y diferente la población raizal y ron que existe. Entonces, cómo cambia hasta 1886 con la Constitución de Río Negro de Rafael Núñez, que fue la constitución que más tiempo ha durado hasta el momento, duró casi 100 años de existencia. Entonces, comprensión de la nación colombiana sobre la base de la tradición hispana. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que estaba escrito en esa constitución tenía una base europea de cómo debíamos vivir. Y ahí decía que todos éramos católicos y todos hablábamos castellano y que era el idioma oficial y legal, prácticamente único
de Colombia y desconocía hasta ese momento entonces los idiomas nativos o indígenas, afrodescendientes y raizales de las otras comunidades. Los cultos y las prácticas que no fueran contrarios a la memoria cristiana eran pecado o estaban por fuera de la ley. No eran reconocidos. O sea, todo el mundo tenía que ser o cristiano o cristiano. Ahí no había discusión. Entonces los indígenas no tenían por qué tener sus propios cultos, los afro no tenían sus propios cultos, el milán. No se reconocía ninguna otra religión. Hasta hace 30 años, con la Constitución de 1991, hubo un reconocimiento enorme a la diversidad cultural. O sea, en esta Constitución sí se reconoce que hay diferentes tipos de raza, de etnias, de color, de lenguas, de tradiciones, de vestimentas para cada una de estas comunidades. Es una república pluralista, o sea, que cabemos todos, que reconoce que todos podemos ser diferentes tanto en lo individual como en lo comunitario o en lo colectivo, ¿m? Que reconoce la autonomía de las entidades territoriales, que protege la diversidad étnica. Étnica hace referencia a esas poblaciones aborígenes de acá de nuestro país. Vuelvo y digo, indígenas en todos sus aspectos y en todas sus culturas, afros, que son una raza étnica, raizales, ron, gitanos, nosotros mismos los mestizos. Protege la diversidad étnica cultural como base de la nación colombiana. Eso es pluralismo y a eso se le considera entonces multiculturalidad. ¿En dónde está eso? En el artículo 2 de la Constitución colombiana del 91, son fines esenciales del Estado facilitar la participación de todas las decisiones que afecten a la vida económica, política, administrativa, de la cultura de la nación. Y ahí cabemos todos. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Entonces, en el artículo 6, la responsabilidad de los gobiernos, establecer medios que permitan a los pueblos intercerados participar en la toma de decisiones. ¿Qué dice intercerados? Significa aquellos pueblos que no han podido ejercer su soberanía, su gobierno, como los indígenas, como los afros, tomar decisiones por ellos mismos y respetarles su autonomía. Consultar a los pueblos indígenas y tribales mediante procedimientos adecuados a sus instituciones representativas. O sea, que el gobierno tiene que respetar la forma en que se gobiernan, se manejan y las leyes indígenas. Entonces, la multiculturalidad es la riqueza que tiene Colombia de poder tener diferentes comunidades indígenas, diferentes comunidades afrodescendientes, diferentes comunidades religiosas, ¿m? Que tienen una cultura y una forma de ser diferentes en todo sentido, pero que hacen parte de nuestro país, de nuestra nación, y por eso nos llamamos Colombia, colombianos, con nuestras propias diferentes. Entonces, multiculturalidad, son múltiples, muchas culturas viviendo en un solo territorio. Habiendo dicho eso, muchachos, yo les agradezco haberme puesto atención. Uy, ¿qué pasó? Haberme puesto atención y lo veremos en clase. Muchas gracias.